Hay desapariciones que no comienzan con un grito ni con una escena violenta, sino con una decisión íntima, casi silenciosa, una elección que, en apariencia, no tiene nada de extraordinaria. Tomar una mochila, despedirse de lo conocido y salir a la ruta. En la Argentina de 2011, una joven lo hizo confiando en que el camino, como tantas otras veces, la llevaría a destino. Pero ese viaje se detuvo en un punto impreciso del norte del país, y desde entonces el tiempo quedó suspendido. El nombre de María Belén Cash empezó a pronunciarse en voz baja, luego en titulares, después en marchas, y finalmente en el registro doloroso de las ausencias que no encuentran respuesta. Esta historia no trata de un momento puntual, sino de una suma de silencios, decisiones humanas y fallas colectivas que, con el paso de los años, se volvieron más densas que cualquier prueba material. Para comprender quién era María Belén Cash, hay que retroceder antes de la desaparición, antes de la ruta y de las horas finales conocidas. María Belén había nacido en Buenos Aires y tenía 29 años en 2011. Era diseñadora, una mujer inquieta, creativa, con una sensibilidad marcada por el arte y una búsqueda personal constante. Quienes la conocían hablaban de alguien independiente, con un fuerte deseo de explorar el mundo por sus propios medios. No era una improvisada. Viajar, moverse, salir de la estructura tradicional, formaba parte de su identidad. En su entorno familiar había amor, pero también una distancia emocional que muchas veces se da cuando alguien decide vivir según sus propias reglas. María Belén no huía de nadie. Estaba yendo hacia algo. Ese algo era un proyecto personal y profesional en el norte argentino. En julio de 2011 decidió viajar desde Buenos Aires hacia Jujuy, donde planeaba participar en actividades vinculadas al diseño y reencontrarse con un estilo de vida más simple, más cercano a lo esencial. Eligió hacerlo como tantas otras personas jóvenes en Argentina, haciendo dedo, confiando en la solidaridad del camino. Para algunos, esa elección resulta incomprensible o peligrosa, para otros es un acto de libertad. En su caso, era una forma coherente con su manera de habitar el mundo. El 4 de julio de 2011 salió de Buenos Aires. El viaje se fue construyendo por tramos, con paradas breves, con contactos ocasionales. Se comunicaba con su familia, avisaba dónde estaba, transmitía una sensación de normalidad. Nada en sus mensajes hacía pensar que algo estuviera mal. Sin embargo, a medida que avanzaba hacia el norte, las comunicaciones comenzaron a espaciarse. El 8 de julio, María Belén fue vista por última vez en la provincia de Salta. Ese dato, que hoy parece contundente, en su momento fue apenas una referencia más, una coordenada difusa en un mapa demasiado grande. En Salta, distintos testigos aseguraron haberla visto en zonas rurales, cerca de rutas nacionales. Algunos la describieron caminando, otros intentando conseguir transporte. Cada testimonio aportaba un fragmento, pero ninguno lograba cerrar la imagen completa. La última comunicación confirmada con su familia ocurrió ese mismo día. Después, el silencio. No hubo más mensajes, no hubo llamadas, no hubo señales. En un mundo hiperconectado, la ausencia digital se volvió tan inquietante como la ausencia física. Cuando pasaron las primeras horas sin noticias, la preocupación comenzó a crecer. Lo que al principio podía interpretarse como una demora normal de viaje, empezó a transformarse en angustia. La familia de María Belén radicó la denuncia, y así se puso en marcha un proceso que, con el tiempo, revelaría más preguntas que respuestas. La búsqueda inicial se concentró en la zona donde había sido vista por última vez. Se revisaron caminos rurales, se entrevistó a habitantes locales, se difundió su imagen. Sin embargo, desde el comienzo, la investigación estuvo marcada por la dispersión. Salta es una provincia extensa, con áreas de difícil acceso, rutas largas y paisajes que pueden ser tan bellos como implacables. Buscar a una persona desaparecida en ese contexto requiere rapidez, coordinación y recursos, pero también requiere una hipótesis clara. En el caso de María Belén Cash, las hipótesis se multiplicaron sin que ninguna lograra imponerse con solidez. Se habló de un accidente, de una decisión voluntaria de desaparecer, de un posible delito.
Cada línea de investigación parecía abrir un camino que luego se desvanecía. Uno de los nombres que apareció en la causa fue el de un camionero que declaró haberla llevado en su vehículo durante parte del trayecto. Su testimonio fue analizado durante años, sometido a pericias, contradicciones y revisiones judiciales. Para la opinión pública, su figura se volvió central, casi simbólica, del deseo de encontrar un responsable. Sin embargo, el proceso judicial mostró la complejidad de sostener una acusación sin pruebas concluyentes. El tiempo pasó, los indicios se debilitaron y finalmente la justicia determinó su sobreseimiento. Esa decisión no cerró el caso, pero sí dejó al descubierto una verdad incómoda. No siempre hay un culpable identificable, incluso cuando el daño es real. Mientras tanto, la familia de María Belén vivía una transformación profunda. La desaparición no es un hecho estático, es un estado que se prolonga, que invade la vida cotidiana. Cada día sin respuestas se convierte en un día de espera activa, de gestiones, de pedidos, de entrevistas. Su padre se convirtió en una de las voces más persistentes del reclamo. Recorrió medios, habló con autoridades, sostuvo la visibilidad del caso cuando el interés público comenzaba a diluirse. En esa persistencia hay amor, pero también una lucha contra el olvido. La investigación oficial atravesó distintas etapas. Hubo rastrillajes, análisis de llamadas telefónicas, reconstrucciones de los movimientos de María Belén en los días previos a su desaparición. Con el paso del tiempo, algunos errores iniciales quedaron en evidencia, pistas que no se siguieron a tiempo, testimonios que se tomaron tarde, zonas que se revisaron cuando ya era imposible encontrar rastros frescos. En los casos de personas desaparecidas, el factor temporal es decisivo. Cada hora cuenta, y cuando esas horas se pierden, la verdad se vuelve más esquiva. Años después, la causa fue reabierta. Nuevas miradas, nuevos equipos, la posibilidad de revisar lo ya hecho con una perspectiva diferente. Sin embargo, reabrir un caso no significa necesariamente avanzar. Significa, muchas veces, constatar que el paso del tiempo ha borrado huellas de manera irreversible. La tecnología puede ayudar, pero no reemplaza lo que no se preservó. El expediente de María Belén Cash se convirtió en un archivo voluminoso, lleno de declaraciones, mapas, hipótesis inconclusas. Un testimonio de la dificultad de investigar lo que no deja rastro. Desde la psicología criminal, el caso plantea interrogantes profundos, no solo sobre lo que pudo haber ocurrido, sino sobre cómo interpretamos las conductas, los riesgos y las decisiones. María Belén eligió viajar sola, confiar en desconocidos, exponerse a un entorno imprevisible. Esa elección, desde una mirada simplista, puede ser juzgada como imprudente, pero la psicología invita a ir más allá del juicio. Su conducta estaba alineada con una identidad autónoma, con una narrativa personal de libertad y autosuficiencia. No se trata de una pulsión autodestructiva, sino de una construcción de sentido. El problema surge cuando esa construcción individual se encuentra con variables externas que no pueden controlarse. En la ruta, el poder está desbalanceado. La vulnerabilidad no siempre es visible para quien la vive. La confianza, que es un valor social necesario, puede convertirse en un riesgo cuando no existe un marco de protección. Desde este enfoque, la desaparición de María Belén no puede reducirse a una sola causa psicológica. Es el resultado de una interacción compleja entre decisiones personales y contextos sociales. También es importante analizar la respuesta colectiva. La forma en que una sociedad reacciona ante una desaparición dice mucho de sus prioridades y de sus límites. En este caso, hubo solidaridad, pero también prejuicios, comentarios que cuestionaban su estilo de vida, su manera de viajar, su elección de ser diferente. Esa tendencia a buscar explicaciones morales frente a hechos inexplicables funciona como un mecanismo de defensa. Si creemos que algo le ocurre solo a quienes se desvían de la norma, nos sentimos más seguros. Pero esa seguridad es ilusoria. La figura del posible agresor, tantas veces buscada, también merece una reflexión. La necesidad de encontrar a alguien concreto a quien señalar responde a una lógica emocional comprensible. El dolor necesita un rostro. Sin embargo,
Cuando la investigación no logra sostener esa identificación, la frustración se intensifica. En términos psicológicos, el caso queda abierto no solo en el expediente judicial, sino en la mente colectiva. Es una herida que no cicatriza porque no tiene cierre narrativo. María Belén Cash se convirtió con el tiempo en un símbolo, no solo de una persona desaparecida, sino de muchas, de las fallas en los sistemas de búsqueda, de la vulnerabilidad de quienes transitan los márgenes, de la dificultad de aceptar que no todo tiene explicación. Su nombre sigue siendo pronunciado en marchas, en aniversarios, en conversaciones que intentan mantenerla presente. Esa presencia simbólica es una forma de resistencia frente al olvido. Al pensar en este caso, es inevitable preguntarse qué nos incomoda tanto de las desapariciones. Tal vez sea la imposibilidad de cerrar el relato. Estamos acostumbrados a historias con principio y final, con causas y consecuencias claras. La desaparición rompe esa estructura, nos enfrenta a la incertidumbre pura. Desde la psicología, sabemos que la mente humana busca patrones, necesita sentido. Cuando no lo encuentra, aparece la angustia. La historia de María Belén Cash no ofrece respuestas definitivas. No hay un desenlace claro ni una verdad revelada. Lo que sí ofrece es una oportunidad para reflexionar sobre la fragilidad de nuestros recorridos, sobre la confianza, sobre la responsabilidad colectiva. Nos recuerda que detrás de cada nombre hay una vida compleja, con sueños, decisiones y contradicciones, y que la ausencia, cuando no se explica, se convierte en una forma particular de presencia. Tal vez la pregunta más honesta no sea qué le pasó a María Belén Cash, sino qué hacemos nosotros con esa pregunta. Si la dejamos perderse en el ruido del tiempo, o si la usamos para mejorar la forma en que cuidamos, buscamos y acompañamos. En ese sentido, su historia sigue abierta, no solo en los tribunales, sino en la conciencia de una sociedad que aún tiene mucho que aprender sobre la naturaleza humana y sus límites.